Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es patatas con salsa mozárabe. Hoy un aperitivo y un picoteo perfecto, rápido, pero es que la salsa no te la puedes perder porque tiene un sabor buenísimo. ¿Vemos cómo la hemos preparado? Porque nos ponemos manos a la obra. Y para preparar esta receta yo voy a utilizar 5 patatas, pero aquí las cantidades pueden variar a lo que nosotros necesitemos en ese momento. Vamos a cocer la patata. Yo la voy a cocer en una olla express, pero perfectamente la podemos cocer en una cacerola normal. Las cubrimos con agua. Y una vez las tenemos las patatas cubiertas, cerramos nuestra olla. Así, cerramos bien. Y vamos a dejar que la olla comience a salir su vapor. Una vez ha comenzado a salir su vapor, vamos a bajar el fuego y lo vamos a tener cociendo durante 8 minutos. Si la patata la estuviéramos cociendo en una cacerola normal, vamos a dejar que el agua comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, bajamos un poquito el fuego y la vamos a tener cociendo durante 20 minutos. Transcurridos los 8 minutos de la olla express, vamos a apagar el fuego y vamos a esperar a que salga todo su vapor para poder abrir la olla. Una vez podemos abrir la olla, sacamos nuestra patata y si la estuviéramos cociendo en una cacerola normal, transcurridos los 20 minutos, pinchamos y si vemos que nuestra patata está cocida, la sacamos, escurrimos el agua. Y una vez ya hemos sacado la patata, la vamos a dejar enfriar por completo. Una vez esté fría, la pelaremos. Pero mientras que se enfrían, vamos a preparar nuestra salsa. A continuación, para preparar la salsa vamos a necesitar 200 gramos de mayonesa. La mayonesa que estoy utilizando es comprada. Media cucharadita de orégano. Así. Una cucharadita de cebolla en polvo. Media cucharadita de ajo en polvo o granulado. Una cucharadita de pimentón dulce. Una cucharadita de miel. A ver, le voy a ayudar un poquito a la miel a que salga entera, que siempre le cuesta más. Ahora sí. Dos cucharadas de zumo de limón. Y media cucharadita de comino. Una cucharadita de mostaza. Y ya tenemos nuestra salsa. Tan solo nos queda el mezclar muy bien todos los ingredientes. Y habéis visto que en la salsa no he añadido nada de sal, ya que la mayonesa es comprada y ya la trae. Pero luego cuando ya la tengamos bien mezclada vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. Ahora cuando ya la tenemos mezclada, ahí, probamos. Y parece ser que la mía necesita nada, un pellizquito de sal. Se la añado. Mezclo de nuevo y ya reservamos para que vaya cogiendo la salsa todos los sabores que le hemos añadido mientras que la patata enfría. Una vez la patata ya la tenemos fría y pelada, vamos a cortarla en trozos irregulares. Vamos cortando trocitos, así tal y como me estáis viendo en la imagen, que sean trocitos de bocado, porque como va a ser para aperitivo, que no sean muy grandes. Una vez la patata ya la tenemos cortada, como a la patata no le hemos añadido nada de sal, le vamos a añadir sal a nuestro gusto. Mezclamos un poquito y cuando ya la tenemos mezclada vamos a añadir nuestra salsa. Añado ahora de primeras 3 cucharadas aproximadamente y voy viendo si necesita más salsa. ¿Que nos sobra salsa? Nada, se puede guardar porque es que esta salsa pega con todo. Mezclamos. Pega para ensaladas, perfecta también. Para añadir un poquito en la ensalada de pasta, queda genial. Vemos que queda un poquito seca, pues entonces le voy a añadir un poquito más. Nada, con un poquito más le va a ser suficiente.
El resto me la guardo para lo que os comentaba, para una ensalada de pasta. Queda genial. Una vez ya la tenemos lista para emplatar, para presentar, para disfrutar de ella. Vamos a probar un trocito. Y os digo cómo está, pero como yo ya sé cómo está, os digo de antemano que está buenísima. Una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque aparte de ser súper fácil, su bocado te va a encantar. Y mirad, yo tengo aquí 8 patatas limpias, pero bien limpias, porque en esta receta vamos a utilizar la piel. Por eso la importancia de que la patata esté bien limpia. Si no os gusta la patata con piel, perfectamente la podéis pelar. Vamos a cortar rodajas y lo vamos a hacer así, más bien gruesas, como estáis viendo en la imagen, aproximadamente como algo más de 1 centímetro. Vamos a intentar también que todas las rodajas aproximadamente tengan el mismo grosor. Vamos cortando, así como me estáis viendo en la imagen, el resto de las patatas. Nada, una receta como estáis viendo, fácil, rápida, sencilla y con poquitos ingredientes. Ahora el bocado está espectacular. Una vez ya las tenemos todas, a continuación vamos a añadir en un bol 150 gramos de mantequilla. Añadimos una cucharada de cebolla en polvo, media cucharada de ajo granulado, que no tenemos ajo granulado, lo podemos cambiar por 2 dientes de ajo bien rallados. Y a continuación añadimos una cucharada de perejil, el mío seco como siempre os digo, pero si el vuestro es fresco muchísimo mejor. Y aquí tengo una cucharadita de sal. Como siempre os digo, la sal a vuestro gusto, pero daros cuenta que esta es la sal que va a llevar la patata, no va a llevar nada más. A continuación añadimos pimienta negra molida y lo vamos a hacer a nuestro gusto. Así, con un poquito va a ser suficiente. Y una vez ya lo tenemos, vamos a mezclar muy bien. Mezclamos. Nada, muy fácil, como estáis viendo. Y una vez ya la tenemos bien mezclada, añadimos nuestras patatas. Así. De nuevo vamos a mezclar hasta que veamos que la mantequilla está bien repartida por toda la patata. Y una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a colocar una bandeja apta para horno. Yo le he colocado un papel de horno, un papel sulfurizado también conocido como papel encerado y papel enmantecado. Vamos a ir colocando nuestras patatas así, tal y como me estáis viendo en la imagen. Vamos colocándolas. Y una vez ya las tenemos todas colocadas, no las llevamos al horno a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a 1 hora. Vamos a ir viendo porque cada horno es un mundo. Mirad, la nuestra en total ha estado 50 minutos y no veáis qué olorcito sueltan. Quedan de maravilla. Ahora os voy a partir una para que veáis cómo queda su bocado por dentro. Nada, es una maravilla. Una receta que, como decía al principio, fácil, sencilla, pero ahora que el bocado a vuestros invitados o a vuestros familiares le dejará sin palabras. Tiene un sabor espectacular. Mirad qué corte tiene. Nada, como bien dice, un corte de mantequilla. Perfecto. Se te deshace en la boca. Ahora, el sabor es impresionante. Una patata que tenéis que probar. Perfecta para la guarnición como carne, tanto para carne como para pescado. Nada, una guarnición facilísima. También nos vale como picoteo, como aperitivo. Nada, una receta impresionante.
Y vamos a comenzar colocando una cacerola o una sartén en el fuego. Le vamos a añadir 2 cucharadas de mantequilla. Añadimos la primera, añadimos la segunda cucharada de mantequilla y para que la mantequilla no se nos queme vamos a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva. Añadimos la primera cucharada, añadimos la segunda cucharada de aceite de oliva y ahora vamos a dejar que funda la mantequilla y que los dos ingredientes nos coja temperatura. Una vez ya tenemos el aceite y la mantequilla caliente, en este momento vamos a añadir 2 dientes de ajo que los tengo cortados en trocitos bien chiquititos. Los vamos a dorar nada, ligeramente, con un par de vueltas va a ser suficiente. Una vez este paso ya le tenemos, vamos a añadir de 1 a 2 cebollas cortadas en juliana. Yo he añadido una cebolla y la mía es más bien grande. En este momento vamos a añadir sal y como siempre os digo, sal a nuestro gusto. ¿Para qué? Para que la cebolla suelte más rápido su agua y el pochado sea más rápido. Una vez la cebolla la tenemos pochada ligeramente, en este momento yo tengo aquí 4 patatas que he pelado y he cortado en rodajas de aproximadamente medio centímetro. Aquí las cantidades pueden variar perfectamente y hacer a lo que nosotros necesitemos. ¿Que necesitamos más cantidad de patata? Nada, añadimos más patata, más cebolla. ¿Que necesitamos menos? Menos patata, menos cebolla. En este momento añadimos también sal a la patata. Como siempre os digo, sal a nuestro gusto. Mezclamos y con el fuego bien fuerte vamos a ir dorando la patata porque necesitamos que nos coja un color dorado pero que no se termine de cocinar. Mirad a lo que me refiero. Mirad, ¿veis? Nos ha cogido un color dorado pero la patata todavía está cruda. Pues ahora en este momento coloco la olla porque tenemos que añadir leche y añadimos leche hasta que casi la tengamos cubiertas, no las vamos a cubrir del todo, que casi llegan a estar cubiertas. Mirad, como os muestro aquí en la imagen, con este, llegando así más o menos aproximadamente a esta altura, nos es suficiente. A continuación, en este momento vamos a añadir pimienta negra molida y como siempre os digo, esta parte es a nuestro gusto. Media cucharadita de perejil, el mío es seco, pero si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. Vamos a mezclar y vamos a tapar nuestra cacerola o nuestra sartén hasta que comience a hervir la leche. Cuando la leche ya nos ha comenzado a hervir, ahora en este momento de vez en cuando le vamos a ir moviendo con mucho cuidado para no romper luego la patata y en este momento también vamos a poner el fuego a un fuego medio y lo vamos a dejar cocer durante unos 20 a 25 minutos. Vamos a ir viéndolo. De vez en cuando destapamos, movemos con mucho cuidado, tal y como os muestro en la imagen, ahí, para no romper la patata porque ya va quedando casi cocida. Entonces, volvemos a tapar y dejamos que se siga cocinando. La nuestra en total ha estado 25 minutos y mirad, ¡ah! La leche espesa, coge más cuerpo, se liga ella solita y mirad, sabemos que la patata está cocida cuando pinchamos y el tenedor sale solo. Es un plato que como decíamos al principio es perfecto para comerlo así como plato único y también perfecto por ejemplo para aprovechar y ser guarnición de una carne o un pescado. Una receta que para mi parecer lo tiene todo, es fácil, sencilla, económica y encima tiene un bocado, ¡buah! Buenísimo. Y vamos a comprobar todos juntos lo fácil que es preparar esta receta. Comenzamos añadiendo 2 cebollas que tengo cortadas en juliana en un bol. A continuación vamos a añadir 150 gramos de bacon que perfectamente si queréis lo podéis cambiar por otro ingrediente como por ejemplo puede ser jamón cocido. A continuación, mirad, yo tengo aquí ya 4 patatas peladas y lavadas, que ahora para cortarlas las vamos a cortar esta vez en trozos irregulares, así como estáis viendo en la imagen. Ahí. Nada, cortamos las 4 patatas y una vez ya las tenemos cortadas, a continuación vamos a añadir de 1 a 2 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo he añadido 2 dientes de ajos. Añadimos sal a nuestro gusto
Y lo mismo con la pimienta negra molida, la vamos a añadir a nuestro gusto. Una vez este paso ya le tenemos, añadimos un ligero chorrito de aceite de oliva, mezclamos y como quien dice, ya lo tenemos. ¿Habéis visto? Una vez ya lo tenemos bien mezclado en una bandeja apta para horno, vamos a colocar nuestras patatas. Ahí las añadimos, colocamos. Y una vez ya las tenemos, nos las llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 50 minutos aproximadamente. Pero en mitad del horneado, aproximadamente cuando han transcurrido los 30 minutos, vamos a sacar nuestra bandeja. Vamos a mezclar un poquito para que se cocine todo por igual. Mezclamos, nos la llevamos al horno de nuevo y mientras que las patatas están en el horno vamos a preparar una rápida salsa bechamel. En un caso vamos a añadir una generosa cucharada de mantequilla. Añadimos 30 mililitros de aceite de oliva y vamos a dejar que la mantequilla funda. Nada, esto va a ser rápidamente. Cuando ya la tenemos, aquí tengo harina de trigo común. Vamos a añadirle 2 cucharadas. Ahí añadimos la primera, la segunda y ahora vamos a cocinar muy bien la harina que hemos añadido. Cuando la harina ya la tenemos bien cocinada, mirad, yo tengo aquí 1 litro de leche que está caliente, pero no la voy a necesitar toda. La vamos a ir añadiendo poquito a poco hasta dejar la salsa bechamel a nuestro gusto. Yo la voy a dejar más bien sueltecita, líquida, porque quiero luego que me quede un bocado bien jugoso. Añadimos un poquito ahora de leche y ahora vamos a darle un toquecito de sabor, añadiendo nuez moscada a nuestro gusto. Media cucharadita de ajo granulado. Lo mismo con la sal a nuestro gusto y lo mismo con la pimienta negra molida. Una vez ya lo tenemos, comenzamos a preparar nuestra salsa bechamel. Mezclamos, vamos añadiendo la leche poquito a poco hasta dejarla, como os decía antes, a nuestro gusto. Cambio la paleta por la varilla. Y nada, como estáis comprobando, es súper rápido preparar esta salsa bechamel. Una vez ya lo tenemos, mirad qué sueltecita la he dejado, más bien líquida. ¿Habéis visto? Porque quiero luego que quede bien jugoso el bocado. Probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. Y la nuestra la tenemos. Entonces apagamos el fuego porque el siguiente paso va a ser añadirle un poquito de queso rallado a nuestras patatas, que las he tenido 50 minutos dentro del horno. El queso rallado, utilizar el que a vosotros más os guste. Yo en este caso estoy utilizando un queso mozzarella. Este poquito me lo reservo para luego. Añadimos rápidamente la salsa bechamel que acabamos de preparar. Ahí cubrimos bien toda la patata. Y os estáis imaginando la deliciosa receta que estamos preparando, el delicioso bocado, mejor dicho. Añadimos de nuevo el queso que habíamos reservado por encima. Y ahora ya nos la llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo aproximadamente unos 15 minutos. Pero vamos a ir controlando hasta dejarle a nuestro gusto. Mirad, después de 15 minutos las nuestras ya las tenemos. Y mirad qué bocado queda. ¡Buah! Esto es un manjar. No me digáis que no. Pues como decía al principio, un plato perfecto para ser plato único o como guarnición para carne o pescado. Mirad, mirad. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Uf, buenísimo. Y en las cantidades de esta receta va a depender un poquito de lo que nosotros necesitemos. Mirad, yo tengo aquí 5 patatas que vamos a pelar. Me quedo pelándolas y ahora estoy con vosotros. Una vez ya las tenemos peladas, vamos a cortarlas en rodajas. La vamos a cortar aproximadamente el grosor
de medio centímetro. Mirad, más o menos como estáis viendo en la imagen. A ver, corto otra para que se vea mejor. Mirad, aproximadamente medio centímetro. Vamos a cortar todas las patatas y una vez ya las tenemos todas cortadas, las vamos a añadir en un bol, porque ahora a continuación le vamos a añadir sabor a nuestra patata. Le vamos a añadir una cucharada de pimentón de la Vera, como es en mi caso, porque quiero darle ese toque ahumado, pero si no tenemos no pasa nada, porque lo podemos cambiar por pimentón dulce. Una cucharadita de ajo granulado o ajo en polvo. Que no tenemos ajo granulado, lo podemos cambiar por ajo rallado. Una cucharada de cebolla en polvo, lo mismo. ¿Que queréis cambiarla por cebolla rallada? Perfectamente. Con un cuarto de cebolla tendréis bastante. Media cucharadita de pimienta negra molida y una cucharada de orégano. Y ya por último vamos a añadirle 2 cucharadas de aceite de oliva. Ahí, una y 2. Vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes y estáis viendo lo fácil que es preparar esta receta. Mezclamos bien, que queden bien mezclados todos los sabores. Y ahora a continuación, como siempre os digo, vamos a añadir sal a nuestro gusto. De nuevo vamos a mezclar. Y cuando ya la tenemos bien mezclada, vamos a por la bandeja del horno. Una bandeja apta para horno. Vamos a colocar nuestra patata. Y la vamos a... mira, os voy a dar 2 ideas. La vamos a colocar así, tal y como me estáis viendo en la imagen, en línea, para luego cada comensal que lleve una porción de patatas, todo el mundo por igual. O luego así un poquito descolocadas. Ya elegir luego la que más os guste a vosotros. Ahí vamos colocando. Y cuando ya las tenemos todas colocadas nos llega una parte opcional, el volverle a añadir de nuevo orégano por encima. A mí este punto es que le va ideal. Una vez ya lo tenemos, ahora a continuación en un bol vamos a añadir 2 huevos, le vamos a añadir sal a nuestro gusto. Y lo mismo con la pimienta negra molida. Con esto es suficiente. Ahora vamos a batir muy bien el huevo. Y cuando ya lo tenemos bien batido, añadimos 200 mililitros de nata para cocinar o crema de leche. Mezclamos de nuevo. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, el siguiente paso es añadírselo por encima a la patata. Así. Vamos añadiendo por todas las filas que hayamos puesto en nuestra bandeja y una vez ya lo tenemos nos lo llevamos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a 1 hora. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Me las llevo al horno. Mirad, y esta es la otra manera que os decía, así, igual, los mismos pasos que hemos hecho con la otra, pero en este caso descolocadas. Volvemos a añadirle por encima los 2 huevos y la nata, ahí, repartimos, y otras que van para el horno. Igual, a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo, durante unos 50 minutos a 1 hora. Vamos controlando, ya que cada horno es un mundo. Mirad, aquí ya las tenemos. A mí así ya me valdrían, pero os doy una parte opcional por si queréis añadírselo. Queso rallado por encima. El queso que más os gusta a vosotros, como siempre os digo, el que tengáis en casa. Yo, por ejemplo, el que estoy utilizando es un queso mozzarella. Una vez ya le hemos añadido el queso, si hemos elegido añadirle queso, de nuevo nos lo vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo, y lo vamos a tener hasta que esté a nuestro gusto. Más o menos aproximadamente será unos 10 a 15 minutos. Mirad, ya tenemos aquí las otras patatas, le añadimos queso por encima, nos las llevamos al horno, han salido las primeras y aquí ya las tenemos. No me digáis que no, ha sido una receta súper fácil para preparar y perfecta para acompañar carne, pescado, con lo que más os guste a vosotros. Ahora a continuación os voy a mostrar lo tierna
y jugosa que queda la patata. Mirad, como os decía, para presentar vamos a coger una hilera así de patata, que dices es una fiesta, quiero que sea un poco distinto. Perfecto, os va ideal colocarlas así, porque queda luego muy bonito en la presentación cuando colocamos una carne o un pescado. Cogemos toda la fila, emplatamos, yo lo he puesto en un plato chiquitito para que veáis cómo queda, pero luego en un plato de carne o de pescado es más grande y queda más vistoso aún. Os corto un trocito para que veáis cómo queda la patata, un sabor, un bocado que de verdad no os podéis perder. Mirad cómo queda. La apretas, queda blandita, partimos otro trocito y es que se deshace, mirad. Es que está súper tierna. Una receta, un acompañamiento que como siempre os digo os recomiendo. Os voy a enseñar también cómo han quedado las otras. Han quedado exactamente igual. Mirad cómo queda. Y mirad el corte. Mirad, ¿ves? Presentado así queda divino. Os enseño las otras y quedan exactamente igual. Una patata, mirad, súper tierna que pinchas. El tenedor se hunde. Voy a cortar un trocito. A ver si me deja el queso. Mirad, es que queda súper tierna, jugosa, un bocado por todos los sabores que le hemos añadido fenomenal. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar por la patata, porque es el único ingrediente que vamos a necesitar para esta receta. Aquí tengo patata cruda, cortada en rodajas, más bien gruesas, como estáis viendo, de aproximadamente algo más de 1 centímetro. Y a continuación yo tengo aquí 2 palillos, que no tenemos este tipo de palillos en casa, no pasa nada. Cogemos las pinturas del colegio de los niños, las limpiamos bien, colocamos así como estáis viendo en la imagen y listo. Es muy importante colocar estos palillos o pinturas, lo que tengamos en casa, hasta incluso, por ejemplo, unos cuchillos del mismo grosor, los colocamos y también nos serviría. Es muy importante para que el corte del cuchillo no llegue hasta abajo. Hemos dado un corte vertical como acabáis de ver y le hemos dado el corte de aproximadamente de uno a otro como de 1 milímetro, milímetro y medio más o menos aproximadamente. Ahora una vez le hemos dado este corte le damos la vuelta tal y como habéis visto en la imagen y ahora más bien de colocar el cuchillo en vertical lo vamos a inclinar así, de esta manera. Nada, la inclinación va a ser un poquito que lo inclinamos más, lo inclinamos menos, no pasa nada, porque lo importante es no coincidir con el corte que le hemos dado al principio. O sea, al principio le hemos dado un corte vertical, ahora no puede coincidir ese corte con el vertical, porque si no cortaríamos la patata del todo. Por eso es la inclinación del cuchillo. Una vez hemos cortado, igual intentando darle el mismo grosor, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Y mirad, no sé si se aprecia así tan cerca el enrejado que queda por dentro. Voy a separar un poquito la cámara para que se aprecie un poquito mejor, porque queda divino, queda muy bien. Mirad, mirad, así de esta manera yo creo que se ve algo mejor, ¿verdad? Se queda un enrejado por dentro y la verdad que el bocado de esta patata queda espectacular porque queda ligeramente crujiente y queda buenísimo en la boca. Ahora vamos a pinchar un palillo de estos de brocheta que yo no le he humedecido porque como ahora le voy a meter ahí un ratito en agua para que no se me oxide la patata mientras que hago el resto de las patatas, no va a hacer falta el humedecer el palillo. Y estáis viendo que según he ido metiendo la patata voy enrollando el palillo dándole vuelta para que me sea más fácil el pincharla por el centro. Mirad, una vez ya la tenemos toda pinchada, la colocamos tal y como estáis viendo la imagen, ahí. Y ahora vamos a darle un toquecito así de rizado, nada,
ligeramente, porque si nos pasamos rizándola, la vamos a partir. Entonces, doblamos ligeramente y aquí tengo ya unas poquitas que he ido preparando y las he metido en agua, como os comentaba, para que no se me oxiden. Vamos a preparar horta. Cogemos el palillo, el que tengamos, palillo, pintura y el primer corte vertical, así como me estáis viendo, ¿veis? Vamos dando el corte, intentando dejar el mismo grosor de un corte al otro, ahí. Una vez hemos llegado al final, giramos la patata de esta manera, no hay que voltearla de otra manera, sino como estáis viendo la imagen, si no, no va a salir. Ahora, si hemos colocado el cuchillo en vertical, lo vamos a inclinar de esta manera. La inclinación da igual, más, menos, da igual. Pero eso sí, lo que no tiene que coincidir es con el corte que estamos dando al principio. Mirad, qué maravilla. ¿Habéis visto? Es súper fácil. Es muy fácil, luego queda un bocado súper delicioso, como os decía antes, queda un bocado así, un toque crujientito por afuera y le da un sabor distinto a la patata, lo que es la patata frita. Mirad, ¿veis? Meto el palillo en el centro y voy girando, ¿veis? Lo que os comentaba anteriormente. Así me es más fácil. Ahora, si a vosotros es más fácil de otra manera, perfectamente lo podéis hacer a vuestro gusto. Colocamos nuestra patata con cuidado, ahí la vamos bajando y una vez la tenemos bien estirada, giramos un toquecito así, nada, media vuelta. Y aquí tenemos otra. Vamos a preparar el resto y ahora estoy con vosotros. Esta la vuelvo a meter también en agua, ahí, con las otras, para que no se nos oxiden, pero si vais haciendo patatas y las vais friendo no es necesario meterlas en agua. Yo las voy metiendo en agua porque como para enseñároslo y que me dé tiempo a explicároslo y no se oxide la patata, las voy metiendo ahí, ¿veis? Inclinamos el cuchillo, unas veces lo inclino más, otras veces menos, que da igual la inclinación, lo que sí es importante no es dar el mismo corte que el principio. Ahora, a continuación vamos a colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir abundante aceite. Una vez el aceite ya nos haya cogido bien la temperatura como para freír patatas, añadimos nuestras brochetas ahí y las freímos hasta dejarlas a nuestro gusto. A mí me gusta dejarlas bastante doraditas porque me gusta ese toque crujiente que ya ni me sale la palabra porque es que estoy como quien dice salivando. Que le da a la patata. Queda de verdad un toque buenísimo. Vamos a dejarlas en un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que puedan tener. Y aquí ya las tenemos todas. Ahora, le he añadido, según han salido todas de la sartén, le he añadido un toquecito de sal por encima a cada una. Y ahora para acompañarlas, como quien dice, las podemos acompañar con cualquier tipo de salsa, ketchup, barbacoa, como es en nuestro caso, o como yo os estoy enseñando en este momento en la imagen, con salsa de yogur, con salsa que va. Es que es una patata que combina a la perfección con cualquier cosa, hasta incluso con la salsa brava. Me encanta cómo queda. Y ahora, antes de terminar, me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben, que también os podéis suscribir a mis otros dos canales, a Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo. Y si queréis suscribiros, también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También me preguntáis en los comentarios que si el suscribirse al canal o a cualquiera de mis canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es totalmente gratuito. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.